Esto es una biolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es El libro de las especies, un relato original, episodio 26, la última de los elementales. Un par de pterodáctilos volaban junto al avión, suscitando temor y asombro entre los pasajeros, aunque casi se había confirmado que las aves prehistóricas no atacaban a los aviones. Planeaban del lado del que iba sentado Malchior, y también los habría estado mirando, de no estar tan distraído con la cabeza de Heredia apoyada en su hombro. La pobre había estado tan nerviosa por su primer vuelo que se tomó un calmante para dormir. ¿Escucharon lo del gigante bajo el puente en Dakota del Norte? También iba escuchando las conversaciones ajenas. Fueron como 5,000 solo en Florida, incluyendo al gobernador. Esas cosas ya están poniendo huevos. Me pregunto si son comestibles. ¿Tuvieron que amputarle el brazo? Se encogió en su asiento, aunque nadie allí tendría por qué señalarlo. El problema, pensaba, era la falta de información. Si pudiera contarle sobre el libro a alguna autoridad, las personas sabrían lo que estaba pasando, sabrían qué hacer y no estarían tan asustadas. Pero Alma le advirtió de lo peligroso que sería dejarse llevar por sus buenas intenciones. El Grimorio era un compendio de sabiduría y poder. Entre los que querrían destruirlo y los que querrían usarlo, nunca le dejarían en paz. El avión llegó puntual a su destino y en el aeropuerto de Londres los estaban esperando. El detective Angus Motherkay era el único contacto que Malchior conocía que podía llevarle como a Eve Alistair y le había llamado para pedirle su ayuda. De más está decir que el propio Angus llevaba rato deseando ir a pedirle explicaciones a Malchior sobre los extraños fenómenos alrededor del mundo, y si no había cruzado el charco fue porque le tenía un miedo atroz a los pterodáctilos en mar abierto. Pero los pterodáctilos no atacan aviones, le dijo divertido. De hecho, tuvimos a un par escoltándonos. Eso dicen todos hasta que sucede. No me puedo creer que esté en Inglaterra. Heredia, ya compuesta y bien despierta, miraba a su alrededor con aire ilusionado. Allá está el Big Bang. ¿Podemos visitarlo, señor Malcolm? Ocupémonos primero de lo que nos trajo aquí. Se volvió a Angus. ¿La señora Alistair sabe que vamos a verla? Me pareció inapropiado caerle por sorpresa a una mujer de 90 años, así que se lo dije. Nos espera en su residencia. Mi auto está por allá. En verdad te lo agradezco. Es un viaje largo. Me lo compensarás contándome qué está sucediendo, porque tú lo sabes, ¿no es verdad? Me temo que así es, y si no fueras británico te diría que no vas a creérmelo. Maeve Alistair vivía a las afueras de la ciudad, en una de esas pintorescas villas de difícil acceso que encuentras desperdigadas por todo el país. Mientras viajaban, Malchior, como bien pudo, puso al tanto a Angus sobre su complicada historia familiar. El estúpido horror que había desencadenado la magia en el mundo y la carga que había caído sobre sus hombros. Heredia, mientras tanto, iba mirando por la ventana. La crisis de los caballitos mitológicos había golpeado a casi todos los continentes con números similares de cada tipo, pero en Europa lo que más habían eran unicornios. Y al parecer el pueblo británico se los estaba tomando con mejor humor que el resto. Puedo jurar que vio a pasar una dama paseando sobre uno de esos espléndidos animales. ¿Entonces es cierto que en Estados Unidos intentan aislarlos?, preguntó Angus cuando ella lo mencionó. Aquí no se puede hacer eso, es decir, son unicornios, uno casi creería que los inventamos. Tratamos de usarlos aunque solo las mujeres los pueden montar. La reina se dio parte de sus propiedades para llevarlos a pastar. ¿Han tenido casos de ataques por arañas gigantes? Leí sobre eso. No realmente. Los científicos dicen que nuestro clima frío les mantiene a rayas. ¿Y personas? ¿Han cambiado las personas? Eso sí, en las marismas y pueblos en zonas pantanosas. Gente que se vuelve verde. Criaturas del pantano. ¿Esos son? También hemos tenido casos de personas que salen a la calle de día y se convierten en piedra. Trolls. Sintió que el corazón se le hacía un puño. No debían saberlo. La situación es estresante para todos, pero para ti debe resultar abrumador. Malchior asintió. Estoy seguro de que la señora Alistair sabrá de algo que nos ayude. Malchior se dio cuenta de que intentaba animarlo y le agradeció en el alma por eso. Tras 4 horas de viaje llegaron a un pequeño poblado y aún siguieron de largo. Recorrieron caminos de tierra ocultos entre la floresta hasta encontrar un sendero bien delimitado y un portón. Angus se bajó un momento para abrir y siguieron otro kilómetro hasta que al fin, frente a ellos, apareció la residencia Alistair. Una gran finca dominada por una mansión señorial, con un hermoso jardín, mucho terreno alrededor, y como no, un unicornio trotando por allí, nada más y nada menos que la casa de un ser mágico. Estoy nervioso. ¿Nervioso?, repitió Angus con sorna. Yo le disparé a su hijo. Quizás fuera porque ya caía la noche, o por el lugar, pero hacía bastante frío. Angus tocó el timbre de la puerta, y a Heredia le dio chance de sacar un abrigo y ponérselo mientras esperaban. Comenzaban a preguntarse si no habrían llegado a mala hora, o si no sería que Maeve había decidido comenzar algún plan de venganza, obligándolos a viajar miles de kilómetros solo para dejarlos plantados en la puerta. Cuando ésta se abrió, fueron recibidos por una sirvienta de gesto adusto, que les miró como si fueran un trío de vagabundos. Buenas noches, Agatha, saludó Angus, revelando que ya la conocía. ¿Ese es el hechicero?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Así es. Les traje directo del aeropuerto. Bueno, pasen. Lady Alistair los está esperando. La casa estaba más fría por dentro que por fuera, pese a las pesadas cortinas, los cojines y los diferentes braseros y chimeneas encendidas. La sirvienta les condujo al salón comedor, y así llegaron al término de su viaje.
Allí estaba ella, una anciana de porte regio, con el cabello largo y blanco como la nieve, pálida, de ojos azul claro como dos esquirlas de cristal. Maeve Crystalis Alistair, la última de los elementales. El detective Mordecai, mi señora, y los norteamericanos. El hijo de Aurelius, dijo, con una voz sorprendentemente clara. Finalmente tengo el honor de conocerte. Me siento igual, señora Alistair. Lady Alistair, corrigió la sirvienta, mirándole como si lo hubiera insultado. Déjalo, Agatha. Los títulos no se inventaron para ellos. Más bien, ¿por qué no traes algo de comer para mis invitados? Siéntense. Ha de haber sido un viaje agotador. Ah, y prepara las habitaciones. ¿Habitaciones?, repitió, mirando a su señora con angustia. No pretenderás que regresen a Londres esta noche, con la tormenta que viene. Anda, haz lo que te pido. Como usted diga. Estaba siendo realmente amable, considerando las extrañas circunstancias, mientras que la sirvienta era normalmente hostil, pero nadie bajo ese techo iba a contrariar a la señora, de manera que se sentaron, y Agatha le sirvió sendos tazones de reparador estofado. Avivó las brasas de la chimenea y se retiró dignamente. Malcolm intentó evaluarla antes de proceder. Su magnánima presencia había causado que no reparase enseguida en que estaba sentada en una silla de ruedas. Su rostro tenía un aire triste, melancólico. Producía al observador el mismo sentimiento que contemplar un paisaje clásico de invierno. Le agradezco su gentileza, señora Alistair. Nosotros, por favor, le detuvo. Te ruego que esperes a mañana. Sé qué asunto les trajo y debe discutirse con fuerza a la luz de la mañana. ¿Lo sabe? Esta jovencita. Aurelia se puso rígida. Tienes algo que no te pertenece. Sí, señora. Se subió la manga del abrigo y extendió el brazo del brazalete. Pero no quiero tenerlo más. ¿De veras? Rozó con delicadeza las gemas. ¿Has sentido su poder? ¿No crees que podrías hacer cosas asombrosas con esto una vez que aprendieras a controlarlo? Sí lo he pensado, pero... Intercambió una mirada con Malchior. Tengo miedo de herir a alguien. De verdad no lo quiero. ¿Cómo te llamas? Aredia, señora. Aredia Horus. Bien, Aredia. Soporta la carga solo otra noche. Mañana te lo quitaré. ¡Gracias! Sintió un enorme alivio. En serio, muchas gracias. Debiste pensar que sería más difícil, ¿cierto? Sonrió a medias. Tienen suerte de que mi elemento reforzado esté enfriando mi corazón. Tomó un sorbo de té. ¿De qué otra manera sería capaz de recibir y ser cortés con las personas que vieron morir a mi único hijo? El ambiente se puso tenso de súbito, y el poco calor de la estancia, de sus cuerpos, pareció ser absorbido. Los ojos de Maeve eran desoladoramente fríos, y Malcolm no pudo sostenerle la mirada. Tuvo la sensación de que iba a morir congelado en esa habitación, cuando Angus se levantó de pronto, apoyó las manos en la mesa, y en actitud penitente se inclinó ante la anciana. «Lo lamento», exclamó, con el rostro cubierto en lágrimas. «Yo lo maté. Le ruego, le suplico que me perdone». Detective. Maeve exhaló un profundo suspiro, cerró los ojos y regresó el calor a sus cuerpos. Tiene mi perdón. Geralt propició su propio final, y si alguien es culpable fui yo por no medir bien cuán honda era su locura. Aredia se había hecho un puño dentro de su abrigo. Malchior sentía que había tragado hielo, y el estofado se había congelado en los platos. ¿Ese era el poder de un verdadero elemental? Ni siquiera tenía el brazalete. Lo que había manifestado era el eco de la magia en su sangre. De poseer la esencia de cristales completa, solo Dios sabía de lo que era capaz. Al fin entendió por qué su ancestro y los pasados elementales se habían esforzado tanto por desligarse y separar sus poderes. Era demasiado en manos de una sola persona. Con esa muestra de autoridad, Maeve les había colocado en su sitio, si es que acaso hacía falta. Llamó a Agatha con una campanilla y le pidió que los llevara a sus habitaciones y les ofreciera chocolate caliente para reponer sus nervios. Hablaría con ellos en la mañana. «Síganme, por favor», pidió, sonando falsamente servil. La casa tenía varias habitaciones para invitados, todas igualitas y en el mismo corredor. Daba la sensación de que en algún tiempo la residencia debió ser muy visitada. Seguro que había contado con un nutrido cuerpo de sirvientes y mayordomos. Pero por lo que habían visto de momento ahora solo vivían allí la señora y su estoica ama de llaves. Con palabras breves indicó los puntos de interés de cada habitación, el armario y los baños, y a qué hora solía levantarse la señora de manera que procurasen no hacerla esperar. En su propia habitación, Malchior desempacó algunas cosas, sacó con cuidado el libro de la maleta y lo puso sobre la mesa de noche. Estaba considerando abrirlo y contarle a Alma lo que había sucedido, para que la aconsejara, cuando tuvo la sensación de que había alguien afuera de su puerta. Se acercó despacio y trató de fisgonear por ese espacio provocado por la bisagra que tienen todas las puertas. Rosas negras. ¿Aredia? Retrocedió instintivamente. Ay no, que no fuera lo que pensaba, que la pobre niña no estuviera tan asustada que llegara a pedirle si podían dormir juntos esa noche. No hubiera tenido corazón para negarse, aun sabiendo lo incorrecto de algo así. Aguardó varios minutos con el alma en un hilo, y luego escuchó sus pasos alejándose y la puerta de junto abriéndose y cerrándose. Había estado conteniendo el aliento sin darse cuenta y lo soltó aliviado. Ella había cambiado de idea. Se regresó a su cama, miró el libro y luego se acostó lo más envuelto que pudo. Su alivio se convirtió en disección, y de repente ya no tenía ganas de hablar con nadie. Maeve vaticinó una tormenta, y, en efecto, durante la noche la hubo. Cuando Malcolm abrió su ventana la mañana siguiente, se encontró con que afuera todo estaba cubierto con una gruesa capa de nieve, y aunque no estaba seguro de cómo operaban las estaciones, parecía un poco adelantado.
¿Sería porque el elemental y su esencia estaban bajo el mismo techo? Con suerte pronto lo sabría. Buscó lo más abrigador que tuviera en su maleta y se estaba terminando de arreglar cuando pasó Agatha, golpeando puertas al ritmo militar para que fueran bajando al comedor. Esa mujer era como un sargento de guardia. La señora no les acompañó al desayuno. Agatha casi se burló de ellos por sugerir que su patrona, tan frágil y delicada, debía incomodarse solo por ellos. Era realmente insufrible, y todos se alegraron mucho cuando, al reunirse con Maeve en su biblioteca, vieron que no estaría presente. Tendrán que disculpar la conducta de Agatha, dijo, demostrando que lo había notado también. La muerte de Gerald le afectó mucho, tanto como debió afectarme a mí, supongo. Ella prácticamente me ayudó a criarlo. Te ves nerviosa, jovencita. Lo siento. Aredia estaba apretando el brazalete sobre la manga de su abrigo. La primera vez que estas cosas se encendieron, destrozaron el estudio del señor Malcolm, y aquí hay tantos libros. No me perdonaría si pasara de nuevo. Agradezco tu consideración. Ahora, antes de retirarte el brazalete, quisiera discutir algunas cosas con el hechicero. La escucho, dijo Malkiur, poniéndose alerta. Hace 20 años, Aurelio se presentó a mi casa para decirme que el grimorio sería sellado, que a todos se nos privaría de nuestra magia. Él y el Guir habían llegado a alguna clase de convenio. Incluso tenía el permiso del hada, pero vino a mí por ayuda, para convencer al guardián del dragón. ¿Simon? Dijo Aredia. Maeve asintió. Simón Moran, ese es su antiguo nombre, de los 12, el único que nunca se apartará de su carga, pues está encadenado a esta. Solo escucharía la voz de un dragón, y algo de eso tenemos todos los elementales. Por supuesto, para obtener mi ayuda, Aurelio se vio obligado a abrirme su corazón. Clavó los ojos en Malkiur. Tu padre era un hombre muy triste. Nació con el espíritu cansado, pero nunca fue tan fuerte como durante la época en la que creía que estaba salvándote. Dime, ¿qué consiguió al final? ¿Valió la pena todo lo que hizo por ti? Yo no podía con esos ojos. Parecía ver dentro de su alma. Me temo que no. Mi madre lo rechazó y yo no sabía nada. Lo odiaba. Creía que nos había abandonado. Después de que usted me dejara los cuadros y esa carta, traté de encontrarlo, pero cuando lo conseguí ya era tarde. ¿Cómo murió?, preguntó. Lo asesinaron. Una mujer llamada, que se hace llamar Mary Lee. Ah, la nigromante. No había sorpresa en su voz. Tenía el libro entre sus pertenencias cuando lo encontraron. Me lo llevé y lo abrí, a pesar de las advertencias, porque terminó bajando la cabeza, porque no creía en la magia. ¿Puedo verlo? Malkiur le pasó el libro y ella lo abrió con delicadeza sobre su regazo. Ah, pequeño guía, no has cambiado. Deberá disculparme. Estuve separado del grimorio muchos años y mis memorias han fragmentado. No recuerdo haberla conocido. Malkiur me nombró Alman. ¿El libro habla?, le susurró Mordecai a Aredia. Ella le hizo una seña de que se callara. Aurelio solo te llamaba guía. ¿Es cierto lo que me contó sobre su hijo? ¿En verdad no olvida? Nunca, señora. Ya quisiera yo tener ese don. Es curioso, dijo, acariciando la hoja con la ilustración de Cristalis. Pasaste toda tu vida alejado de tus raíces. Podrías estar destinado al fracaso, ser el peor hechicero Malcolm de la historia. Pero tienes esto. Apuntó a su cabeza. La solución perfecta al problema, ¿no te parece? En eso tenía razón. Con su memoria perfecta podía aprender 10 veces más rápido que cualquiera. Puestos a sumar cualidades, había que agregar que algo ya sabía del tema, por haber elegido ser un detective especializado en lo paranormal. Era como si el destino hubiera sabido que le iba a hacer falta compensar. Maeve colocó el libro en una mesita, abierto y de pie, para que Alma pudiera ser parte de la conversación. Dime, hechicero, cuando libera a tu amiga del brazalete, ¿qué harás? ¿Lo guardarás o lo colocarás en tu muñeca? Es demasiado peligroso. Pensaba guardarlo. Pero soy la última. Lo sabes, ¿no es así? ¿Qué crees que le pasará al brazalete cuando yo muera? No lo sé. El libro no lo dice. ¿Y no se te ha ocurrido alguna teoría? Pues supongo que un poder así no podría quedarse encerrado. Es como algo vivo. Por eso existe el brazalete y a la vez existen los elementales. Anoche usted dio muestras de tener poderes, aun si no tenía su pieza elemental. Los hechiceros se separaron de la esencia elemental hace mucho, pero la magia persiste en la sangre. Desciendo de los bendecidos por el don de Cristalis. Estoy conectada a su esencia y se filtra a través de mí. Si no queda nadie con la sangre de los hechiceros, entonces las esencias en los brazaletes se acumularían, igual que en los cuadros, o aún peor, provocando desastres a su paso. A no ser que las gemas se rompan, las esencias se liberen y, quizás, busquen nuevos nichos, nuevas personas que se conviertan en elementales. Maeve esbozó una sonrisa. Nada mal. Aurelio tardó mucho más en descifrarlo. En tal caso no hay mucho que yo pueda hacer, admitió, sintiendo otra vez esa sensación de derrota. Estaba harto de aquello. Señora, vinimos para que le quitara el brazalete a Aredia, pero ¿podría hacer algo por mí? Usted conocía a mi padre, bastante bien por lo visto. Necesito más que mi memoria para convertirme en un hechicero capaz. Necesito que alguien me enseñe. ¿Deseas que sea tu maestra? No se lo pediría si no creyera que es capaz. ¿Y solo porque conozco a Aurelius? Dejó escapar algo parecido a una risa. ¿Qué es tan gracioso? Su actitud despreocupada y apática le crispaba los nervios. Es gracioso cómo deduces hasta arañar la superficie del iceberg sin detenerte a considerar todo lo que podría haber en el fondo.
Se volvió a reír. Podría dar vueltas a tu alrededor todo el día, pero eso sería cruel. Y no puedo ser cruel con mi sobrino. Malcolm se quedó de una pieza. Aredia estaba boquiabierta y Angus miraba a todos intentando seguir el hilo. Hasta había sacado su libreta de detective para tomar notas. Y entonces Alma rompió el silencio con una exclamación. ¡Oh! Aurelius, Malcolm, Alistair. ¡Ustedes son parientes! ¿Y ahora me lo dices? ¡Me acabo de acordar! Es cierto, Aurelius era mi hermano mayor. Afortunadamente para él, el don de Cristal solo se aferra a las mujeres. Ya tenía suficiente siendo el siguiente guardián del Grimorio. En cuanto cumplió la mayoría de edad se fue de casa y se entregó de lleno a su tarea. Apenas si sabía de él por sus cartas, y Gerald nunca supo que era su tío. Entonces, ¿usted es mi tía? Pues ¿cuántos parientes más tenía escondidos por allí? No es tan sorprendente. En realidad los Malcolm están relacionados con casi todos los 12 y algunas otras especies. Era su manera de incrementar su acervo mágico para hacerse más poderosos. Y a la vez, las criaturas buscaban mezclarse con ellos para ganar autoridad sobre el libro. Y yo que aún intento asimilarlo de ser un octavo troll. ¿Quieres que revise qué más tienes? ¿Revisar? Es algo mío, dijo con una sonrisilla. El cuerpo humano es mayormente agua, sobre todo en el torrente sanguíneo. Puedo leer esa corriente que fluye bajo el cuerpo y descubrir qué tipos de energía aún fluyen en una persona. Dame tu mano y te lo demostraré. Malcolm no estaba seguro de querer saber con qué otras criaturas mágicas estaba emparentado, pero lo que él quería no importaba. En cierto modo, toda aquella aventura se trataba sobre conocerse a sí mismo, de modo que se levantó y le ofreció su mano a Maeve, su tía. Ella la puso con la palma hacia arriba y la tanteó como si fuera a leerle la fortuna. Veamos, la mezcla inmediata es bastante interesante. Siento la luz de las hadas y la fortaleza de los trolls de piedra. Mis abuelos, dijo, esperando que eso le dijera algo. Emma y yo de Nausten. Me acuerdo de Emma. Ni siquiera estaba casada cuando los 12 nos reunimos por última vez. Tu madre debe ser muy joven. Algo. Así que ella no lo sabía todo. Aquí está la vena de Farrow. ¿Sabías que Nicholas Malcolm fue un elemental? Yo no lo soy. No puro, pero la magia, como el fuego, siempre deja rastros. Le pellizcó la palma e hizo salir una breve flama púrpura. Me pregunto de dónde viene ese color. ¿No lo dice allí? No es fácil leer la magia en la sangre. Guarda silencio, déjame oír lo que tu cuerpo quiere decir. La lectura tardó una buena hora, durante la cual Maeve detectó unas 14 especies revueltas en el ADN de Malcure. Había algo de ninfa, algo de los otros elementales, incluso algo de sirena. También existían rasgos tenebrosos, de acromántula, de licántropo, algo de elfo. Todas y cada una de esas piezas lo constituían como persona, pero la mayoría estaba tan diluido que solo daba para saber que su apellido había pasado por allí y puntualizar algún rasgo. Quizás el púrpura viniera de las ninfas. Debía concentrarse en su herencia inmediata. En teoría, su lado troll debía fortalecer su cuerpo, ahora que las criaturas tenebrosas estaban despertando. ¿Quieres que lea tu sangre también?, le preguntó a Mordecai. Yo no tengo nada mágico. Eso es lo que crees. Al ocultarnos el grimorio nos dejó mezclarnos. ¿Por qué crees que hay tantas personas cambiando? Y esas son las de mayor pureza. No hay una sola persona en el mundo que no tenga algo de magia. Angus se dejó leer la mano y el examen reveló trazas de enano, lo cual era muy chistoso porque el detective no era bajito ni mucho menos. Aunque admitió que su cuidado bigote exigía mantenimiento constante para no convertirse en barba y que coleccionaba rocas y minerales con afición de geólogo. Aredia se emocionó y quiso usar la siguiente. Maeve tomó su mano y la examinó en silencio por unos minutos, luego la otra, luego las dos. Parecía contrariada. Extraordinario. ¿Qué tengo?, preguntó expectante. Ella le miró. Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Absolutamente nada, dijo. De algún modo tu familia esquivó la magia. No lo creía posible. Tú eres total y absolutamente normal. Lo decía como si fuera la gran maravilla, pero Aredia estaba decepcionada. ¿En serio no tenía nada? Sentía como si, estando entre rosas, le viniera a contar que ella era una simple maleza. Lo único que le hacía especial, lo único que le permitía acompañar al señor Malcolm en su peligroso camino era el brazalete. Y justo entonces Maeve decidió quitárselo, como si nada. Un movimiento y se soltó. Aredia se hizo para atrás sujetándose la muñeca y sintiéndose desvalida. Listo, pequeña. Wow, eso fue rápido. Malcolm se acercó a examinarla. ¿Qué pasa? ¿Te duele? No, dijo, conteniendo el llanto. Estoy aliviada. Eso, no lo necesitas. Maeve le ofreció la joya. Lo guardaré bien. Y sobre lo otro, ser tu maestra. No soy una hechicera, pero haré lo que pueda. Muchas gracias, señora. Tía Maeve. Maeve será suficiente, dijo, con una de sus leves sonrisas. ¡Leslie Alistair! Hágate dentro de pronto. Mi señora, disculpe la interrupción. ¿Qué sucede? ¡Hay un hipogrifo afuera, molestando a la pobre Pearl! ¿Pearl es el unicornio?, preguntó Angus. ¿De qué color es el hipogrifo?, quiso saber Malcure, aunque ya lo adivinaba. ¡Negro como la noche! ¡Salgan ustedes y espanten a esa bestia infernal! La bestia infernal no era otro que Brothermoon, que por lo visto había volado sobre el océano para estar con su protegido. Y no estaba molestando a nadie. Pearl, un unicornio tan blanco que hacía la nieve verse gris, era quien iba como fascinada detrás suyo.
¿No te dije que te quedaras en casa? El caballo le chilló. Perdón, pero te pudiste haber matado volando desde tan lejos. ¿Es tuyo?, preguntó Maeve con diversión. Se llama Brother Moon. Le salvé la vida y, bueno, está en deuda contigo. Parece que se agradan. Arella no resistió el impulso de ir a tocarle la crin al unicornio. ¡Ay, es tan suavecita! Pero es muy mansa. No tendrá problemas en compartir el establo. Peor quizás no, pero para Agatha los extranjeros habían alcanzado un nuevo nivel de osadía y tuvo que hacer un sobrehumano esfuerzo para no estallar cuando su señora le informó que Malkyr y Aredia se quedarían un tiempo indefinido. En cuanto a Mordecai, sería en cuanto sacara su auto de la nieve, pero después volvería. Quería mantenerse pendiente de lo que aconteciera. La señal no era muy buena allí, y la tormenta lo empeoraba, pero Maeve tenía un teléfono fijo, y se lo prestó a Malkyr para que llamara a Ethel y le tranquilizara. Seguro que estaba preocupado porque se le había escapado el hipogrifo. Yo tampoco me creo que volar hasta acá, pero está bien. No, descuida, no hubieras podido detenerlo de todos modos. Es mejor que no te dieras cuenta. Sí, ya se la quitaron. Nos vamos a quedar unos días. Llévate lo que se puede echar a perder. Eso te iba a decir, gracias. Te voy a dar ese número por si pasa algo. Mientras tanto, Maeve hablaba con Alman en el salón. En su regazo tenía Mirrors y Smoke estaba gorjeando desde una ventana. Las mascotas conjuros seguían al libro donde fuera, pero tenían la virtud de pasar desapercibidas. Se parece mucho a su padre cuando era joven, dijo la anciana, mirando a su sobrino. Hubiera deseado estar con él. Quizás hubiera podido evitar que se perdiera. Al menos eso quiero creer. Ni siquiera puedo recordar cuál era mi actitud cuando decidió señalar el libro. ¿Acaso estuve de acuerdo con algo así? Oh, no. Tú creías que estaba loco. Pero tu labor se limita a aconsejar al hechicero, y Aurelio ya había tomado su decisión. No tenías el poder para detenerle. Hay tanto en esta historia que no comprendo. ¿Qué papel tenía el Weir en esto? ¿Por qué no fue que Aurelio lo convenciera? Los dos se pusieron de acuerdo. Conozco los motivos de mi hermano. Bloquear la magia para debilitar al aquelarre y destruirlo. Darle a su hijo una vida tranquila. En cuanto a Grihor, lo único que me dijo fue, él es mejor que yo, en todos los sentidos. Aunque entiendo que también se trataba de proteger a un hijo. Green, él y su esposa tuvieron un niño recientemente, un hijo sano. ¿De veras? Eso pareció preocuparla. Sería bueno que examinaras ese capítulo con Malkyr. Por cierto, allí venía, pero antes de entrar a la sala, Aredia, que llevaba rato sentada y sumida en sus pensamientos, se levantó de pronto, agarró el libro y salió yendo por la salida que daba al jardín. Aredia, ¿a dónde vas? Déjala, le detuvo Maeve. Necesito un momento a solas. Con el grimorio, es un buen consejero, aún sin toda su memoria. Aredia se fue corriendo hasta el establo, donde Brother Moon y Pearl compartían en lo fresco. Se sentó en una banquita y abrió el libro. Alma le miró desconcertado. ¿Se puede saber por qué me secuestraste? No tengo nada, dijo, y las lágrimas afloraron a su rostro. No tengo nada, ningún poder. Así que me voy a hacerle útil al señor Malcolm. Oh, vamos, Aredia. Él no te contrató por tus habilidades especiales, sino por tu instinto. Eso servía cuando solo resolvíamos casos. Hay cosas allí fuera que pueden matarlo. Mis instintos no nos van a salvar de eso y ya no tengo el brazalete. Me parece que no entendiste del todo las palabras de Maeve. Te dijo que tu familia no tuvo ninguna magia en el pasado, pero eso quiere decir que puedes tener cualquier magia en el futuro. ¿A qué te refieres?, preguntó gimoteando. Muchos poderes se bloquean o rechazan mutuamente. Las partes tenebrosas de Malkyr se volvieron totalmente inertes por la magia de las hadas. Al final la magia y la genética no se pelean tanto. Pero tú eres una hoja en blanco, y no toda la magia se hereda. De hecho, se puso meditativo. Esa podría ser justo la razón por la que te ajustaste tan bien a los poderes elementales. No hay nada en ti que cause un rechazo o una inclinación mágica. Sé que vinimos hasta aquí para quitármelo, pero ¿crees que el señor Malcolm me lo regresaría? Su mayor temor es que salgas herida, o que pierdas el control y hieras a alguien. Pero él decidió que nos quedáramos para poder entrenar y ser un mejor hechicero. Entonces hazlo también, hazte más fuerte y acércate a la magia. Puede que algo se te pegue. Aredia suspiró y se sintió más tranquila. Sí, eso iba a ser. La próxima vez que se pusiera el brazalete de los elementales sería por demostrar ser digna de sus poderes. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario. Y nos vemos en el siguiente episodio.